Cuánto ruido, cuánto estrés. No me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más? De un alto en el camino. Bienvenidos a un programa. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo. Y mi nombre es Anabel Oroz. En esta oportunidad nos encontramos en la grata compañía de la hermana Adri, quien es venezolana y actualmente se encuentra en un vicariato apostólico en la Amazonía ecuatoriana desde hace 1 año y 7 meses. La hermana es de la congregación Siervas de Jesús. Esta congregación nació en Francia en el año 1857, pero realmente tuvo su crecimiento y apogeo en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, donde opera como una fundación, fundada en Venezuela por la beata María Carmen Redíguez. Un alto en el camino. Una charla sobre la fe. Querida hermana, bienvenida a este programa. Hola, muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio de Dios. Estoy muy contenta de poder conversar sobre Jesús y sobre la experiencia de Él en nuestras vidas. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como comenzamos siempre todos los programas, querida hermana, le comentamos que la primera pregunta es, ¿quién es la hermana Adri? Cuéntenos acerca de su vida y sobre todo cómo llega usted a los pies del Señor, cómo encuentra su vocación. Pues fíjate que nací en Venezuela, en el seno de una familia profundamente católica. Eh, Aprendí desde muy pequeña a estar con Dios, ¿no? Recuerdo que desde muy chiquita mis abuelos me llevaban a la adoración eucarística porque ellos eran adoradores eucarísticos, formaban parte de ese ministerio. Entonces, de pequeña, quizá yo sin conciencia en realidad de lo que estaba haciendo, pero estaba ahí con ellos, quizá en algún momento hasta jugaba y no estaba ni rezando, ¿no? Pero tengo esos recuerdos que desde muy chiquita me hacían acercarme a Dios. Tengo 3 hermanas, yo soy la mayor, y mis papás también nos enseñaron mucho a encomendarnos siempre a Dios en todo lo que fuésemos a hacer, en lo que estuviésemos haciendo, de ir a misa los domingos, etcétera, ir creciendo en la fe, ¿no? De hacer mis sacramentos. Pero recuerdo que cuando llegó la etapa de la adolescencia, o como le decimos también, ¿no? La aborrecencia, me entró un ataque como de pereza y de flojera horrible, ¿no? Entonces, ir a la misa para mí era un aburrimiento, ¿no? De hecho, mi papá recuerdo que decía, si van a misa, entonces luego les compro helado. Entonces, bueno, la motivación en realidad para ir a misa era que al final íbamos a comer helado, o nos comíamos un helado, ¿no? Entonces, era así. Y recuerdo que esa antipatía, ¿no? Por lo religioso, porque qué fastidio, que siempre lo mismo, que me aburre, que no sé qué, y uno empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Y cuando tenía 17 años, recuerdo que me invitaron a un retiro de un movimiento que se llama EPJ, Encuentros de Promoción Juvenil. Y yo enseguida dije que no, ya no, si es todo un fin de semana en lo mismo, yo decía ni de broma. Y recuerdo que llamé a una de mis primas, porque ella también la habían invitado, y le dije, oye, ¿qué vas a hacer este fin? Y me dice, no sé, estoy aburrida, tampoco sé. Y le dije, sí, vamos a ver qué tal. Y dijo, pues vamos, pero era porque ya no teníamos otro plan. Y pues fue un fin de semana muy hermoso que a mí me cambió la vida, ¿no? Me acercó mucho a Jesús y ver cómo habían otros jóvenes que se interesaban por conocer a Dios de una forma distinta, ¿no? Que era poco común y luego ahí empezó a crecer con mi vida desde cosas muy pequeñas, desde pertenecer a un grupo juvenil, desde ir a misa, hacer obras de caridad, qué sé yo, estas cosas pequeñitas que fueron alimentando mi fe, poco a poco. Y por supuesto, ya luego salgo del colegio e ingreso a la universidad. Estaba en la Universidad Católica estudiando Derecho.
y con una vida pues muy normal, ¿no? O sea, es decir, salía con mis amigos porque me encantaba bailar, me encanta bailar, todo me fascina. Entonces, me acuerdo que los fines de semana para mí eran fines de semana irme a bailar con los muchachos del grupo juvenil o con amigos de la universidad, como fuese. Pero yo tenía mi rutina de fin de semana súper activa. Entonces, este, recuerdo pues también tenía mi novio, me iba muy bien en la universidad, me gusta mucho estudiar, entonces lo disfrutaba bastante. Y adicional pues tenía estas actividades de la iglesia. Pero recuerdo que yo empecé a sentir por un montón de cosas, porque la historia vocacional es larga, eso es para hacer solo un episodio nada más de vocación, ¿no? Porque es larguísimo, pero recuerdo que empecé a sentir como que todo lo que hacía no era suficiente, ¿no? Es decir, yo llegaba los jueves a la adoración, ya con 20, 21 años, ¿no? Y recuerdo decirle al Señor, bueno, mira, esto hice esta semana, hice esto, no sé qué, como que le echaba el cuento de todo lo que hacía, y de algún modo sentía que la respuesta de Jesús era, ¡uy, qué chévere, Adri, pero no es suficiente, ¿no? Entonces yo empecé como que a dejar de hacer algunas cosas para pasar más tiempo con Dios, ¿no? En las cosas de la iglesia. De pronto ya no me iba a bailar un fin de semana o no me iba de fiesta y resulta que me iba a un retiro o pasaba un tiempo haciendo alguna cosa que tuviera que ver con la iglesia. Y empezó a cambiar como que mi estilo de vida, ¿no? Y en ese proceso igual, yo le presentaba, bueno, señora, aquí está, mira, dejé de hacer esto para pasar más tiempo contigo. Y pues la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? Qué chévere, pero no es suficiente, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué más quieres? O sea, le decía, o sea, mira todo lo que ya he dejado de hacer y todo lo que estoy haciendo y todavía como que me pides más. Entonces, a través de una experiencia muy hermosa con la Santísima Virgen María, yo me pregunté, ¿no? Dije, bueno, ¿qué tal si el Señor no quiere un ratito, ¿no? No quiere unas horas, no quiere un fin de semana, Él no quiere una adoración en la noche, Él quiere todo mi tiempo, quiere toda mi vida. Y fue donde yo, por la primera vez que me pregunté, dije, oye, ¿será que Él quiere que yo sea religiosa? Fue así como que yo, porque mis amigas, tenía un grupo de amigas muy lindas, todas son mis amigas, y dos de ellas querían ser religiosas, y recuerdo que ellas me preguntaban, oye Adri, ¿tú no sientes nada? ¿No sientes que quieres ser religiosa? Y yo no siento nada. No, de verdad no. Me parece muy bonito, pero no, yo no siento nada. Y recuerdo que cuando yo experimenté ese como más de Dios, esa sed de Dios, yo dije, no puede ser, en serio si estoy sintiendo algo, eso es conmigo. Entonces empecé como que muy silenciosamente, recuerdo sin hablarlo ni siquiera con ellas, con nadie, como que a pasar ese tiempo del Señor como en esa búsqueda interna de discernir si realmente era eso. Y fue cuando empecé a conocer algunas comunidades, ¿no? Sola me iba a un convento X y llegaba, hola, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Decían las hermanitas. Y digo, es que quiero hablar con alguna. Y me decían, por ejemplo, ¿con quién quieres hablar? ¿Con qué hermana? Digo, no, no sé, con cualquiera, es que tengo preguntas sobre la vocación. Entonces recuerdo que rapidísimo me abrían la puerta, ¿no? Pase, pase, y no sé qué. Entonces así conocí algunas comunidades, nunca entré con ellas. Y con las hermanitas Siervas de Jesús, donde estoy ahora, las conocí desde muy niña, porque fue el primer lugar donde fui al preescolar, ¿no? Entonces, eh, pues a través de esa experiencia con la Virgen fui entendiendo que el Señor quería de mí esta vida que hoy tengo, ¿no? En este lugar específico, en esta comunidad. Entonces, fue un proceso muy hermoso que luego, pues al compartirlo con mi familia, fue un boom, ¿no? Pero después de todo eso, pues acá estoy. Qué hermoso, hermana, y nos ha pasado también en otros episodios, y no me deja de sorprender esto, lo extraordinario en lo cotidiano, que es lo que buscamos, creo que con estos podcasts también, cómo en la vida cotidiana suya, en la adolescencia, cómo Dios fue armando ese caminito y cómo al final termina dando la vuelta, porque termina en la congregación donde usted inició cuando era muy pequeña. Ahí está lo extraordinario, ese plan divino que, bueno, solo Dios lo conoce para cada uno de nosotros. Cuéntenos, ya que nos metimos un poquito ahí, cómo es congregación, cuál es la misión, especialmente suya, y cómo es que está ahora en la Amazonía ecuatoriana. Chévere. Bueno, fíjate que mi congregación de las Siervas de Jesús tiene una espiritualidad y un carisma muy hermoso. Creo que Dios ha hecho un derroche de gracia porque nosotros tenemos un trípode en nuestro carisma, ¿no? Lo primero es que somos adoradoras eucarísticas, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿y qué hace una monjita
adoradora eucarística metida en la Amazonía, pues ya vamos para allá. Pero es que somos adoradores eucarísticas, vivimos para amar, reverenciar y adorar a Jesús en la Eucaristía para darlo a conocer. Nuestra segundo patita de ese trípode es la vida de oración e inmolación por el sacerdocio ministerial católico. Es decir, una sierva de Jesús ofrece su vida por el sacerdocio. Y la tercera patita es una profunda reverencia a María Santísima. Entonces, en base a esas tres patitas de ese trípode, ejercemos nuestro apostolado. Una sierva de Jesús, pues nuestro apostolado es bastante amplio. Estamos en Venezuela, Colombia y Ecuador, y en estos tres países tenemos colegios, casas para ancianitos, casas para ejercicios espirituales. Nuestras hermanas están en los seminarios donde se forman los sacerdotes. Tenemos casas de misión como estas. Nos dedicamos también a la hechura de las hostias, de las formas consagradas donde luego el Señor se hace presente, etcétera. Entonces es bastante amplio, ¿no? Y pues yo he tenido la oportunidad desde que ingresé a la congregación de pasar por alguno de estos apostolados, por la mayoría de ellos. Ya tengo 8 años como sierva de Jesús. Entonces, en este tiempo he podido conocer. Ahora, cómo llegué a la Amazonía es bien curioso, porque hace 2 años estaba yo en Caracas, viviendo en la casa madre, ¿no? En la casa fundacional nuestra, donde nace la congregación, y recuerdo que nuestra madre general estaba llegando de viaje de acá de la Amazonía, había venido a compartir con las hermanas que estaban acá antes, y nos reunió a todas como en el patio de la casa a contarnos su experiencia de cómo le había ido acá en la Amazonía. Y recuerdo que mientras ella contaba, a mí el corazón se me aceleraba muchísimo y yo sentía como que no había más nadie, que esa experiencia, ese cuento era solo para mí. Yo sentía como que era conmigo que me lo decía. Y la madre decía, es que la misión suena muy hermoso, pero es muy difícil. Entonces hay que rezar para que hayan corazones dispuestos a ir a la misión. Entonces yo dentro de mí, yo decía así como el profeta, ¿no? Yo decía, mándame a mí, Señor. O sea, yo internamente le decía, yo quiero ir, mándame a mí. Pero así muy calladita por dentro, ¿no? Y terminó pues ese compartir, no sé qué, pasamos otras cosas. Recuerdo que a los 8 o 10 días, la madre me llama a su oficina y me dice, yo por ese momento estaba continuando mis estudios en la universidad y recuerdo que la pregunta de la madre me preguntó varias cosas y luego me dice, Adriana, ¿tú estás dispuesta a dejar tus estudios para irte a la misión? Yo me acuerdo que hice un silencio largo, ¿no? Y yo no sé si ella en mi cara vio susto o impresión y me dijo, bueno, tranquila, tómate una semana, piénsalo, ponlo en oración y me dices, ¿no? Y recuerdo que cuando escuché eso, yo dije, no, ¿qué va a pensar? Enseguida le dije, no, madre, claro que sí, si Dios lo quiere, yo también lo quiero, mándenme, ¿no? Entonces dijo, bueno, buenísimo, vamos a arreglar todo porque ya el otro mes te vas, eso fue así. Entonces yo no podía creerlo como que, cómo Dios organiza todas las cosas, ¿no? Cómo prepara el corazón, cómo dispone todo para su proyecto. Y bueno, sí, después de organizar todo, pude llegar acá a la Amazonía, donde felizmente comparto la vida con las personas con las que Dios me ha regalado estar. Me imaginé ahí ese momento Ujú. hablando usted con la hermana superior y su cara, ¿verdad? O sea, ese momento de por dentro de decir, sí, se me está Ujú. cumpliendo lo que yo quiero, ¿no? Ujú. Y claro, en ese momento es una decisión difícil porque usted estaba cursando sus estudios nuevamente. Ujú. Eh, Ahora que usted está ahí, en medio de la misión. En El Salvador tenemos una expresión que dice donde revienta el cohete, es decir, donde está la acción, ¿no? Cuéntenos acerca del vicariato donde usted se encuentra, porque fuera de micrófonos hablábamos un poco acerca de la diferencia entre el vicariato y una diócesis. Cuéntenos acerca de eso, hermana. Sí, bueno, donde estoy actualmente es el Vicariato Apostólico de Aguarico, en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana. Un vicariato apostólico es como bueno, no es como, es una jurisdicción eclesial que se establece en regiones de misión, donde todavía no se ha constituido una diócesis. Por lo tanto, la naturaleza de los vicariatos es eminentemente misionera para hacer crecer el número de fieles católicos, un número suficientemente grande con una fe bastante sólida
de modo que en algún momento la Santa Sede lo pueda nombrar o convertirlo en una diócesis, ¿no? Y ese proceso puede durar pocos años, como puede durar muchos, ¿no? Eso depende, ¿no? De lo que el Espíritu vaya inspirando y cómo vaya obrando. Pero acá en la Amazonía, en este vicariato, la misión es muy hermosa, ciertamente es muy dura, ¿no? Porque eh, no es algo a lo que no está acostumbrado. Pues la misión suena muy bonito de lejos, ¿no? Ahora eso, medírsele a la misión es otro cuento, porque te enfrentas a un montón de cosas a las que no estás acostumbrada, ¿no? Eh, Vienes quizá de una ciudad más grande, con otro tipo de comodidades, ¿no? Y cuando llegas a la misión, ciertamente es mucho más pequeño todo. En la Amazonía es más complejo porque hace muchísimo calor, es muy, muy húmedo, hay montones de bichos. Yo recuerdo que esa primera semana que llegué, yo parecía un mostrico porque me salieron un montón de erupciones por todo el cuerpo del calor. Yo colorada todo el día, yo sentía que hasta el aire me faltaba el calor. Yo decía, Señor, dame gracia porque yo no sé si yo aguante, ¿no? Era súper duro, ¿no? Y luego tener que ir, cuando uno va a las comunidades, no siempre hay transporte, ¿no? Entonces, a veces es ir caminando hasta las comunidades, eh, como no hay parroquias donde celebramos la Eucaristía o la celebración de la palabra, no son capillas, ¿no? Sino espacios abiertos, comunidades donde son comunidades indígenas, alguna casa que se dispone para eso. Entonces, eh, no tenemos suficientes sacerdotes tampoco, ni suficientes religiosas, por lo menos donde nosotras estamos, somos las únicas religiosas en este sector. Y hay un sacerdote que solo viene una vez a la semana. Entonces, para abarcar como todas las comunidades que acompañamos, en cada comunidad misa solo una vez al mes, para que el padre pueda ir rotando. Entonces, el resto de las veces que el padre no va, pues estamos las hermanitas, ¿no? Con la catequesis, acompañando a las familias. Entonces, es un trabajo bastante arduo, pero hermoso, ¿no? Sí, como tú dices, donde está la acción, es donde toca caminar descalzos con Jesús por todas partes y eso es hermoso. Y cuéntanos, hermana, acerca de las personas que evangeliza. Eh, ¿Son corazones abiertos al mensaje de salvación? ¿Cuál es la realidad de ellos? Porque por lo que nos dice, pues sí, es una zona bastante inhóspita, por decirlo. Mm. Sí, fíjate que es demasiado hermoso, ¿no? Yo puedo contarles una experiencia. Recuerdo la primera vez esa primera semana que llegué, esos primeros días, fui a una comunidad que son indígenas shuaras y recuerdo que cuando llegué parecía eso una comunidad fantasma, ¿no? Todas las casitas de madera, chiquititas, ¿no? Elevadas, altas, como suelen hacerlas. Y recuerdo que yo llegando, de pronto de lejos vi algunas personas, pero cuando llegué yo no había nadie. Y entonces se asomaban por la puerta así chiquitito, miraban y cerraban rapidísimo, ¿no? Como con miedo, ¿o qué será eso? Y recuerdo que volví a la casa con una frustración terrible porque no pude hablar con nadie, porque nadie me abría la puerta, porque, no sé, tenían como miedo. Y bueno, llegué aquí casi que lloraba, yo decía, no, no puede ser. Entonces, bueno, la misión ha sido un proceso de perseverancia, ¿no? De estar todo el tiempo. Y algo que he aprendido acá para poder compartir con las personas con las que evangelizamos y compartimos la vida, es que la misión no es el estilo colonizador que quizás muchas veces pensamos o que la iglesia durante mucho tiempo hizo, ¿no? La misión acá es más sencilla, es una misión descalza, que ciertamente pues llevamos a Jesús, pero desde lo pequeño, ¿no? Entonces ha sido la forma en cómo las personas han acogido la evangelización. Es decir, no solamente vamos con la Biblia o con la Eucaristía, sino hay días en los que no vamos ni con Biblia, ni con catecismo, ni con Eucaristía, es a compartir la vida, ¿no? Entonces vamos a la chacra con ellos, es decir, donde siembran, con los niños me voy al río y simplemente estar con ellos en el río, que se bañen, que jueguen, que griten, que nos ensuciemos todos también. Yo uso hábito blanco y a veces llego a la casa marrón, ¿no? Entonces, Eso, es decir, eso estaba pensando, que cómo hacía con el hábito no llego blanco. marrón, no llego marrón, marrón, terriblemente marrón. Entonces, es en esas cosas pequeñas y sencillas donde las personas han ido acogiendo a Jesús, ¿no? De hecho, una vez uno de ellos, cuando les preguntamos, bueno, ¿y quién es Jesús, no? Entonces, uno de ellos dijo de una forma muy sencilla y hermosa, dijo, hermana, Jesús es uno de nosotros, ¿no?
decía, qué lindo, ¿no? O sea, Jesús es ese descalzo que suda con ellos, que pasa hambre, trabajo, o sea, todo. Entonces sí han sido muy receptivos, por supuesto. No es sencillo porque por su cultura, sobre todo el indígena, tiene una visión, eh, digamos, del cosmos diferente, ¿no? De entender a Dios distinta. Entonces, en este caso, no colonizar su forma de entender a Dios, sino junto con ellos aprender a ver a ese Dios que ellos descubrieron ya desde antes. Porque si algo es cierto, es que cuando nosotros, o el misionero en general, llega a la Amazonía, la mesa ya estaba servida. ¿No? Jesús ya vivía entre ellos, ya habita entre ellos. Entonces, es más bien al revés. Nosotros aprender a descubrir ese Jesús que vive ahí, que ya hace vida y que está en medio de todo. Entonces, sí, ellos son muy receptivos. Por supuesto, cuesta un poquito el tema de los sacramentos, sobre todo, ¿no? Por el tema cultural, pero sí es una cuestión de acogida y sobre todo de aprender también de ellos su forma de comprender a Dios. Que si nos ponemos a pensar, hermana, es el mismo Dios que todos conocemos, nada más que creo que lo miramos con lentes distintos, ¿no? Qué lindo es poder tener esa oportunidad de a veces ponernos los lentes, los anteojos, las gafas, no sé cómo se dice en cada país, pero del otro y poder decir, ay, mira, estamos mirando lo mismo, nada más, la esencia es la misma porque hay un solo Dios, pero tal vez el otro ve cosas que nosotros no vemos, entonces creo que eso es lo rico y lo bonito de poder compartir y acompañar. Volvemos a lo cotidiano, creo que ahí está la esencia de su misión también, ¿no? Eso cotidiano, llevar la palabra, compartir, pero vivir eso, el disfrute en un río, ¿no? Poder vivirlo y saber que en ese río también junto con ustedes está Dios, ¿no? Qué bonito eso. Hermana, y ahora nos cambiamos, vamos como al otro, a la otra monedita que tiene, que la misma moneda con dos caras sería, que es la parte de las redes sociales, que también están ahí, o sea, también forman parte de su mundo. ¿Cómo llegó a las redes sociales y qué fue lo que la llevó a incursionar ahí? Sí, también es curioso porque a mí me gusta mucho todo el tema tecnológico, ¿no? Me fascina. Entonces, pero recuerdo que el tema de las redes sociales yo era como que un poquito reacia. Sin embargo, por la bendita pandemia, digamos así, porque ha traído montones de bendiciones también, ¿no? En ese tiempo de confinamiento, yo empecé a preguntarme, bueno, tanta gente que quizá como muchos, ¿no? Está en casa y cómo hacemos para que escuchen a Dios, para que hablen de Dios. Y recuerdo que un día en la tarde tenía libre en el convento y yo dije, bueno, voy a hacer un video contando cómo yo llegué al convento. Hice un video que subí a YouTube, pero así como casi que por ocio, ¿no? Y se lo mandé a mi familia, a algunos amigos, y de pronto gustó muchísimo, ¿no? Entonces me decían, haz otro hablando de otra cosa. Y así, fue surgiendo como unas cositas pequeñas, píldoras, hablé sobre los votos, sobre no sé qué y tal. Luego Instagram, yo dije, bueno, Instagram tiene que dejar de ser algo personal, ¿no? Para mí, y tengo que empezar a mostrar cómo yo vivo a Dios, ¿no? Porque podemos pensar eso, que la vida consagrada es una cosa como por allá lejísima, y no, pues una cosa súper aterrizada, es del común, es del día a día, y pues en mi día a día está Dios en esas cosas. Yo tengo que decirle a la gente cómo yo vivo a Dios. Entonces empecé a compartir como lo que hago normal en el día con ese tinte de Dios, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Entonces ha sido una experiencia hermosa el cómo poquito a poco Dios ha ido poniendo las cosas en el camino y como diciendo, bueno, ahora esto, ahora esta otra cosa, y así, ¿no? Ha sido algo bastante sencillo, no, de verdad no tengo un plan, no tengo planificación de ningún tipo, simplemente, bueno, voy a hacer esto y lo comparto, ¿no? Y así, ha sido como que chiquito, ¿no? Ir compartiendo poquito a poco esa experiencia de Dios en mi vida y creo que ha sido bonito porque la gente ha descubierto, ¿no? Que la vida consagrada está aquí, la gente camina, come, duerme, o sea, somos parte de la realidad del mundo, ¿no? Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en amazon.com, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, escrito por JR Arévalo. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía. Un alto en el camino. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Seguimos en esta edición de Un Alto en el Camino hablando con la hermana Adri, quien nos comentaba su forma de incursionar en redes sociales y por lo que menciona, pues muy auténtica, muy así del momento, ¿no? Sin embargo, por ahí tengo un post que me encantó suyo y desde ya invitamos a todas las personas para que la sigan en su cuenta de Instagram. La encuentran como hermana.adri, ¿verdad? Esa es su cuenta ahí en Instagram. Todos los que nos escuchan, pues a seguir a la hermana. Hay un post por ahí muy bonito ya de hace algún tiempo, un poquito más de un año, donde dice recordatorio. Y dice, si te alejas de la cruz, estarás a kilómetros de Jesús. Y me impactó mucho porque, a ver, usted tiene enfrente esa realidad, ¿no? De la misión, las carencias, digamos, entre comillas, carencias que viven las personas en este mundo fuera de las ciudades. Pues no quiero decir fuera de la civilización, porque ellos son civilización, tienen su cultura, tienen su forma de ser, simplemente que es diferente, y ya lo mencionamos un poco, es diferente a lo que estamos acostumbrados pues en este mundo occidental. De hecho, por ahí también hay otro post con algunas personas, Waroris, creo que se llaman, Guauranis, ajá. Guauraris, en sus atuendos. Me imagino que esa es su forma natural de vestir, ¿no? Y obviamente es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, en redes, usted tiene muchísimo contenido, un contenido muy variado. eh, y ahí, por ahí viene la pregunta. Usted tiene tantas vivencias, ya tiene una vivencia de como estudiante de derecho, que es una cosa, una vida como religiosa en la sede, si queremos decirlo, citadina de su congregación, y esta realidad de misión ahora que también nos comparte a través de redes sociales. Entonces, mi pregunta es, a ver, su perfil no se adapta mucho a la concepción tradicional que podemos tener de una monjita en un convento rezando, orando, pero ojo, importantísimo lo que nos decía acerca del trípode, la adoración eucarística, ¿verdad? La vida de oración por los sacerdotes, que me parece increíble, me parece algo, una donación de su vida en oración por nuestros sacerdotes, me parece algo loable realmente, y obviamente el modelo a seguir de nuestra Madre Santísima. Sí están todos esos elementos, digamos, de una monjita tradicional en el convento, pero también está esta otra realidad de que si vemos su Instagram, tiene fotos bellísimas en lo natural,
frente a ríos, frente a lagos, con gente. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Sí, fíjate que pues ciertamente las redes sociales uno no puede mostrarlo todo, ¿no? Las redes sociales quizás son pinceladas de una pequeña parte de nuestra vida. Como sierva de Jesús, lo tradicional, como dices, ¿no? Ciertamente dentro de nuestro pequeño convento acá en la Amazonía, como adoradoras todos los días exponemos el Santísimo y hacemos nuestra oración, porque si no nos llenamos de Jesús, pues podemos caer en la tentación de transmitirnos a nosotras mismas y no es ese el objetivo, sino llevar al Señor. Y, y creo que pues ciertamente quizá la misión como la llevamos acá en la Amazonía no es lo tradicional, no es la vida consagrada propia, ¿no? Quizá hay días en los que pues toca salir, ¿no? Y cuando estás en la calle, eres igual, ¿no? Un consagrado y eso dice mucho, ¿no? Pero en medio de la realidad de la gente, yo creo que hoy en día el mundo está necesitado de que nuestra presencia abarque todos los espacios, ¿no? O sea, la presencia de Jesús. Em, pues hay días en los que me toca ir a comunidades y están lejos y entonces me dan el aventón en una moto, ¿no? Entonces es comiquísimo porque voy brincando de aquí para allá, esas carreteras son todas de piedra, es brinque, brinque, brinque hasta llegar allá, llego, o pierdo el velo o llego sucio, una de dos, pero bueno, llego, ¿no? Entonces, al llegar al final del día a la casa es llegar a dar gracias, ¿no? A estar con el Señor, a hacer el rosario con nuestra Madre, es ofrecer, ¿no? Y esa vida de todas esas cosas pequeñas, ¿no? Es decir, el cansancio, muchas veces la sed, ese sol que nos achicharra afuera, que nos da tanto calor, los mosquitos, todo ese montón de cosas. Y dice, bueno, todo esto lo ofrezco por el sacerdocio, ¿no? Por su santificación. Entonces, en medio de esa realidad que quizá parece activa y alejada o distinta o poco convencional, pues están presentes todos esos elementos. Y que ciertamente a mucha gente le parece genial, como también hay mucha gente que les causa escándalo y otras cosas, ¿no? Pero bueno, todos vamos viviendo a Jesús de formas diferentes, lo importante es ser fiel a su mensaje, a nuestra madre, la iglesia, y transmitir ese mensaje de ese Dios misericordioso a la gente sencilla. Qué hermoso, madre, hermana, lo que cuenta. ¿Por qué digo madre? Porque me quedé pensando, digo, ¿cómo será un día de la hermana? Cortito, o sea, es una pregunta que sale, pero digo, esto, ¿no? Que volver, rezar el rosario, compartir. Mira que estaba hablando, yo pensaba, ¿qué habrá tenido que hacer hoy la hermana o qué dejó de hacer para poder grabar con nosotros? Porque también entiendo que hay cosas cotidianas, como hacer la comida, como, bueno, limpiar, que tienen que hacer. Ahí, cortito, ¿cómo es así un día de usted? Pues nos levantamos muy, muy temprano, ¿no? Bien de mañanita y tratamos de dejar todo en orden antes de ir a la capilla, nuestras habitaciones, todo, no sé qué, y vamos a la capilla. Lo primero que hacemos en la mañana es encomendar nuestro día con una oración a la Virgencita, rezamos el ángelus muy temprano, luego los laudes y tenemos una hora de meditación en silencio. Y luego de eso, pues ya vamos al desayuno que lo hacemos nosotras mismas, entonces nos vamos turnando, ¿no? Desayunamos juntas en comunidad y luego de eso procuramos limpiar un poco la casa, ¿no? Sobre todo acá en la Amazonía aquí tanto polvo, ¿no? Entonces todo se ensucia muy rápido. Entonces siempre dejamos un poco en orden todo y luego vamos a la capilla nuevamente y hacemos nuestra adoración. Hacemos una hora de adoración en silencio también con el Señor y enseguida de eso ya cada una va a la misión que tenga en el día, porque son tantas comunidades que no podemos ir juntas, ¿no? Porque si no, no alcanzamos. Entonces, cada una va a su sitio de misión y normalmente nos encontramos otra vez para el almuerzo, a menos que por razones extraordinarias de tiempo o distancia nos lleguemos, ¿no? Pero nos encontramos igual al almuerzo. Y en la tarde nuevamente. Perdón, hermana, ¿todo eso lo hace antes del almuerzo? Sí, Todo lo que acaba de eso. contar antes del almuerzo. Antes del No, almuerzo. qué increíble. Pase la Y receta luego del sí, tiempo. volvemos al almuerzo y luego salimos otra vez, ¿no? En la tarde, a la otra misión que tengamos en la tarde, visita una comunidad, enfermitos, visitamos a los privados de libertad también, etcétera, lo que tengamos que hacer. Y, y luego en la tarde sí nos volvemos a encontrar para hacer nuestra oración de la tarde. Hacemos vísperas, rezamos el rosario juntas y vamos a hacer la merienda para todas las cenas. Y después compartimos siempre, siempre al final del día cómo nos fue. Nosotros le decimos que es nuestro tiempo de recreo, ¿no? Entonces ahí contamos las anécdotas chistosas que nos hayan pasado, las dificultades del día, compartimos nuestro día.
Y luego de eso, pues si hacemos nuestra oración de la noche nuevamente, completa, si estamos un ratito con el Señor, le entregamos nuestro día, gracias. Y luego, pues cada una ya va a organizar su día siguiente, ¿no? Hacer algún trabajo que tenga pendiente, preparar la misión del día y ya luego a descansar. Y así, nuevamente. Y denos la receta de dónde saca tanta energía, hermana, porque oyéndola me sorprende de todas las cosas que hace. Yo, por ejemplo, ya para las completas ya me quedo dormido, pues, creo yo. Bueno, sí, a veces No, y pasa. aparte, hago el 0,0001% de lo que hace la hermana, o sea, y a su vez digo que no tengo tiempo. Por eso cuando dijo, después voy a almorzar, digo, pero ¿cómo? ¿Y todo esto antes del almuerzo? Deben, ¿en qué momento? O sea, Sí, es sí. admirable. Sí, no, bueno, yo creo que la fuerza y el empuje nos los da Dios, ¿no? O sea, estamos acá por su misericordia, porque estar en la Amazonía es un regalo de Dios, estar en la misión es puro don, y Él sabe que nuestra humanidad es corta, limitada y torpe, y Él hace el trabajo, ¿no? Simplemente nosotros ponemos la materia humana y Él hace el resto, porque si no, humanamente es imposible. Sí, Ujú. no, definitivamente. Y bueno, hablando de este tema particular, usted como hermana Adri, eh, a ver, en esta realidad física de la misión que acompaña a las personas, lleva el mensaje, pero también lo hace de forma digital. ¿Cuál es el mensaje fundamental de evangelización que usted, hermana, quisiera compartir con las personas? Y me gustaría compartir una premisa, ¿no? Es la premisa de mi vida y es lo que a mí me alienta. Y es que si nosotros vivimos para la razón por la cual existimos, somos felices, ¿no? Es decir, cuando tú descubres la razón de tu existencia, que es Dios, no puedes hacer otra cosa sino vivir para Él, ¿no? Desde donde estés. En un matrimonio, en tu vida como soltero, como misionero, como sacerdote, como consagrado, lo que sea que hagas. Si tú vives para esa razón por la cual existes, eres feliz. Y yo creo que eso te da firmeza en el corazón. Entonces yo constantemente me repito esa frase, ¿no? Me la digo una y otra vez cuando me siento cansada, cuando siento que no puedo más, cuando quizá hay tentaciones, momentos difíciles. Digo, Adriana, vive para la razón por la cual existes. Y entonces eso me da fuerzas para decir, bueno, si mi razón es Dios, entonces yo vivo para Él, ¿no? Y normalmente me gusta mucho repetirme esta frase del Salmo 56, que es, mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Entonces, el momento de dificultad me lo digo, aunque quizá mi corazón esté tambaleando, aunque quizá mi humanidad ya no pueda más, me lo repito, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que todos podemos hacer. En la dificultad es cuando más la fidelidad debe brillar, ¿no? Cuando más debe notarse y cuando más el Señor hace su obra. Entonces, decirles pues eso, vivir para la razón por la cual existimos, que es Dios, es lo que nos da alegría, lo que nos causa felicidad, es lo que le da plenitud a nuestra existencia y le da firmeza a nuestra vida, ¿no? A lo que somos, y todo cobra sentido. Entonces, eso, descubrir esa razón que es Dios en nuestra vida cotidiana. Lo hace tan simple, hermana, y tan terrenal, como usted marcaba en una parte de la entrevista, que, que es digno y dan ganas de copiar y pegar, ¿no? De poder traerlo, mientras que usted lo iba diciendo, yo lo iba pensando para mi día a día y digo, ay, qué bueno poder implementar eso y cuánto de verdad tiene. Bueno, para ir cerrando, ya estamos al final de este episodio y bueno, agradecerle muchísimo este tiempo y le vuelvo a decir que es muy rico y aprendemos muchos de estos episodios. En esta segunda temporada siempre al final tenemos una pregunta que se le hacemos a todos los invitados y que es cómo trae a Jesús en su día a día, cómo lo vive, cómo en lo cotidiano, en esos momentos de soledad y en esos momentos donde tiene que compartir ya sea con las otras hermanas que comparten con usted, que viven con usted, como la comunidad en general. ¿Cómo es que vive a Jesús usted? Fíjate que a veces nosotros mismos hacemos que Jesús sea mucho más complicado, ¿no? Y Jesús en realidad es sin pliegues, ¿no? O sea, es una sola cara, ¿no? O sea, entonces Jesús es muy simple de comprender y nosotros mismos nos encargamos de complicarlo todo. Yo vivo a Jesús en mi día a día
como uno más de nosotros, ¿no? Lo vivo en el trabajo, en el cansancio, lo vivo descalzo y procuro que cada cosa que yo hago en mi día, imaginarme al Señor allí, porque eso es la contemplación, ¿no? Imaginarse el Señor en ese tiempo presente, viviendo lo mismo que tú vives, ¿no? Y cuando es así, pues su compañía, su presencia se hace viva, ¿no? Entonces, el compartir la vida, porque eso es la misión, ¿no? Compartir la vida con los demás, es compartir la vida con Jesús. Entonces me parece que yo vivo a Jesús de esa manera, ¿no? De una manera bastante simple, aprendiendo, porque eso es una cosa de cada día, pero aprender a descubrirlo en todo y en todos, ¿no? O sea, en cada cosa, en cada acontecimiento, muy bonito o muy complicado o doloroso, pues aprender a descubrir a Jesús, a Dios en ese espacio específico que te toca, en esa caminata de 2 horas, en ese sol que te quema, en el río con los niños o en la capilla en la adoración, o sea, aprender a descubrir a Dios en todo, porque nuestro Señor no es mezquino, o sea, Él se da de muchas maneras. Entonces yo creo que eso, el tener la capacidad y la disposición interior para descubrirle, un corazón abierto para descubrirle en cada momento, en cada acontecimiento, en todas las personas, aunque como siempre decimos, pues hay prójimos que nos la ponen difícil, pero bueno, ahí es cuando más tenemos que decir, bueno, con lupa buscar dónde estás ahí, Señor, para descubrirte, ¿no? Entonces, sí creo que es eso, pues aprender a descubrirlo en todo, ¿no? Y eso es una gracia, hay que pedirle, Señor, enséñame, ayúdame a descubrirte en todo y en todos. Y así es muy fácil, pues, andar con Jesús siempre. Muy muy bonito mensaje realmente, querida hermana. Antes de cerrar el programa, ya decíamos su Instagram. ¿En qué otras redes la podemos encontrar? Pues lo que más uso es Instagram, en realidad, ¿no? En TikTok a veces subo contenido, no lo hago siempre porque, bueno, ya vieron cómo es un poquito el día y a veces no da tiempo. Los días que tengo como un poquito más de chance, de pronto también subo por ahí algún videito o algo, pero es la misma, en TikTok y en Instagram como hermana.adri. Allí me pueden encontrar. Perfecto, querida hermana. Realmente ha sido exquisito hablar con usted. La ponemos en nuestras oraciones para que esa misión vaya viento en popa, para que ese mensaje de amor que usted quiere compartir con tanta dulzura y con tanto darse en su ser, en su autenticidad y en su gracia, en la gracia que Dios le ha dado. Vamos a orar por eso, vamos a orar por la congregación también, por esta misión importantísima que ustedes están haciendo en estos países que mencionábamos, en Venezuela, Ecuador y Colombia. Colombia. Entonces ahí está ese llamado a todos los que nos escuchan, que nos hermanemos, que nos solidaricemos con nuestras oraciones por todas las hermanas siervas de Jesús. Y agradecerle también por este tiempo que nos ha compartido. Sabemos de las muchas actividades, hoy sí sabemos bien de las muchas actividades que tiene, querida hermana. Ha sido un gusto poder platicar con usted. Esperamos tal vez repetir más adelante y que nos cuente esas otras vivencias, ese día a día que va pasando por ahí en la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, José y a Ana, por este espacio tan lindo y animarles a seguir evangelizando, porque tenemos que llenar todos los espacios de Jesús, todos. No puede haber un espacio en esta tierra que no se nombre a nuestro Señor. Así que mucho ánimo, bendiciones también para ustedes y seguimos unidos en la oración y que Diosito nos regale volvernos a encontrar. Primero Dios, así sea. Muchas gracias, querida hermana, y muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Gracias por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.